Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, personas paellísticas. ¿A quién tendremos hoy aquí? ¿Qué misterio, qué combinación de elementos tendremos hoy en este terreno de juego? Por una parte tenemos a Guillermo López. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Sentado a mi derecha. Un poco desubicado porque yo llevo reivindicando que tengo un sitio preferido aquí en el estudio de Plaza Radio y que antes me lo usurpa y que todo el mundo ha resumido con naturalidad esa situación y entonces me he sentado en el que yo creía que era mi sitio y me dices que no, que ese es el que no me gusta y ahora ya me siento completamente desubicado. Yo creo que Andrés te ha lavado tanto el cerebro que ha conseguido que tú creas que ese es el sitio que quieres. Pues ha conseguido con una sucia táctica hecho ahí lavado de cerebro. Creo. Necesitemos que venga Andrés para... Creo que voy a entrar por teléfono. Aunque estoy aquí, creo que voy a entrar por teléfono. ¿Puedo? Para que... Claro. Para poder, desde todas las partes posibles. Decimos cuando venga Andrés, porque hoy no tenemos a Andrés Boix con nosotros, ni en persona, ni por teléfono, ni nada. De Está ninguna haciendo maneras. Otras cosas con otra gente que le parece más importante que nosotros. Bueno, no sé, a ver. No, así es. No quiero que no sea ningún juicio moral el que acabamos de hacer. Ha dicho, tengo un plan mejor. Exacto. Que ir a la paella rusa. Y nada, pues hay Es que lo que hay, respetar. es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Sí que pero cuando te pase a ti, intentaremos ser más generosos. Bueno, lo que es. Andrés ha dicho, tengo un plan mejor. Hay que decirlo. ¿Ya está? Las cosas como son. Yo me debo a la verdad. A través de las ondas sí que tenemos a Marta Meneu. Hola, Marta. Hola, yo sí que estoy. Marta, fiel en la distancia, en persona, como sea. En su misterioso lugar, insospechado. En su lugar catalán del misterio. Que vamos a respetar, como siempre, respetamos su privacidad. En control técnico tenemos a Pablo Barreales, intentando salvarnos de nosotros mismos. Yo soy Lucía Márquez. Y para empezar, tengo varias preguntas hoy. Muy bien. Mi primera pregunta es: ¿vosotros sois team estafar a compañeros de trabajo o team ser estafados por compañeros de trabajo? Presuntamente. Yo ser estafado. Team ser estafado. ¿Tú, Marta? Yo... Es que todo es malo, ¿no? O sea, pero ya puestos a estar mal, pues me llevo el dinero, por lo menos, ¿no? Marta es team estafadora, como presuntamente es un periodista de la COPE al que acusan de presuntamente, todo presunto, todo muy presunto. supuesto. No le acusan de nada, porque han dicho que no saben nada los de la COPE. O sea, solo noticias, informaciones periodísticas. Que les habría, esto cuando hacen condicionales, les habría estado pidiendo decenas de miles de euros para pagar un misterioso tratamiento contra un cáncer con metástasis en Navarra. En Navarra han dicho, en esa clínica, que ellos no pueden desvelar datos de pacientes, pero que es un poco raro. No. En plan no podemos decir si es verdad o es mentira, pero es muy raro. Es raro. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que, claro, un compañero te dice eso y hace muy buen acting, ¿no? ¿Cómo mantienes tú eso a lo largo del tiempo? Bueno, de hecho, él no solo lo mantiene a lo largo del tiempo, sino que les daba actualizaciones diarias, porque claro, con todo lo que pagaba, les daba, digamos que él sentía... Era 10.000 euros al mes, sí, lo que costaba el tratamiento, y luego pasó 16.000, una cosa así. Sí, luego todo iba bien. Eran semanales, ¿no? Era un tratamiento que eran 10.000 semanales. Era 10.000 semanales, sí. Y luego pasó a 16.000. Era un pastón. Al final han sido 300.000 euros o algo así, y era, efectivamente, yo creo que eran semanales. Y primero era que él les iba dando actualizaciones en plan, ya no está la metástasis en la cadera, ya no está la metástasis en la pierna, ya no tal, ya no cual. Y era ya un poquito más. Y luego, ya está todo bien y ahora solo la medicación, que solo son 16.000 al mes. Y pues al final la cosa, como pasan esas cosas, pues por lo visto estalló. Y está la pobre gente de tiempo de juego ahí apoquinando. Sí, a ver, yo creo que habla muy bien de ellos, la verdad. Ya, yo lo pensé. O sea, sí, en principio. Luego me parece súper buenos compañeros, porque además comentaban en las informaciones sobre este tema que lo que habían hecho era que del bonus que estaba como pensado para los integrantes del programa, el dinero salía de ese bonus. O sea, bueno, ahí también hay que un poco en plan caja de resistencia. Ahí también hay que hacer alguna cosa. La caja de resistencia son cantidades enormes que no se sabe muy bien qué son y en concepto de qué llegan, y que se pagan a una persona que está cobrando como si fuera empresa, o sea, es un Josep Piqué, pero no de la vivienda, sino de su empresa, porque ha montado una empresa de sí mismo para no ser asalariado y poder evadir impuestos. Suena peor que caja de resistencia. Pero bueno, yo me estoy cebando con el que tenía un falso cáncer. Presuntamente. La caja de resistencia, exacto, presuntamente. La caja de resistencia, pues creo que habla bien de ellos, aunque sea un dinero irregular, al menos que irregularmente se lo den a porque se supone que
que, bueno, que tiene una enfermedad muy grave. Y habla de que, bueno, dentro de ese mundo horroroso, ese pozo del infierno que es el periodismo deportivo, pues al menos entre ellos se llevan bien, ¿no? Y se llevan bien no solo de boquilla, sino también pues porque además esta persona tampoco era una persona importante para el programa, es decir, era una persona importante para ellos, como demuestra el hecho de que le han soltado todo ese pastor, le han seguido ahí, aparentemente no le han despedido aún, bueno, a su empresa, no han dejado de contratar los servicios de su empresa, o sea, la empresa, su caja de resistencia, exacto, llámalo empresa pantalla, caja de resistencia, como tú quieras. Llámalo como quieras, si te sientes más sindicalista, pues caja de resistencia, si te sientes más Elon Musk, pues es una empresa falsa. Pero es una persona que no es que fuera Manolo Lama, que es el locutor principal del programa de Tiempos Inmemoriales. Es una persona que era productor del programa y llevaba la web. Entonces, es muy estresante ser productor. La sensación que tengo, ese chico no parece muy estresado así en la vida. La sensación que tengo es que era el productor de juergas de después del programa. Porque lo que dicen es que era el primero en llegar y el último en marcharse. Que muy simpático, muy simpático. Muy afable, muy buena persona. Que no era un primer espada del periodismo, que claro, como frase para dejar caer, pues yo qué sé, pero que muy simpático, que hacía muchas bromas. Claro, ¿y para qué más? Y bueno, esta ha sido su última broma. ¿Que os la habéis creído? Madre mía, qué cachondo. Alguien que se llama Willy, alguien que se hace llamar Willy, cuando ya está pasando. Alguien tiene 55 años, se llama Willy. Ya es un poco red flag. O sea, a mí algunos amigos míos me llamaban Willy, ¿vale? ¿Pero cuándo? Para cumplir los 30, empecé a sentir un escalofrío indeterminado en la espalda. Claro. No metástasis, espero. Dijiste Don Guillermo. Hombre, tampoco, pero por favor, no me llaméis Willy, que todo... O sea, yo no es que sea un señor aún, con 30, pero ya no soy un chiquillo. Claro. Entonces, claro, con los 40 eso ya ha quedado olvidado. Pero si alguien con 55 años me llamara Willy, pues hombre... Y claro, no que se lo llamen los amigos, era con su nombre profesional. Sí. Claro, es que, hola, soy Willy. Sí, soy Willy. Vino de Extremadura a Madrid, de Madrid al cielo. Te paso ahora un directo, tal, no sé qué. Sí, exacto, sí. Voy a subirlo en la web, no sé qué. Dame 10.000. Pues eso, el rollo. A ver, estas cosas... el ecosistema de ese programa es singular, porque aquí ya hemos contado, y si es necesario lo puedo volver a contar, en el hipotético caso de que haya un solo oyente de la paella rusa que una vez haya oído uno de nuestros programas no se haya oído todos los demás. Yo lo tuve que volver a buscar porque no me acordaba de lo que era cuando lo comentaste tú. Claro, pero es el caso del Silestone. Lo voy a volver a comentar porque me parece que es un momento cumbre en la historia del periodismo en España, que es que en 2010, todos los años la cadena SER, porque entonces toda esta gente venía de la SER, la cadena SER monta una retransmisión de la Super Bowl, que es esa cosa absurda de fútbol americano que no interesa a nadie, aburridísima de Estados Unidos, que es a las 3, 4 de la mañana. Pero que ahora tiene un mogollón de adeptos. Ya, pero eso ya lo hemos comentado otra vez y me sigue pareciendo... O sea, ya no me llamo Willy, ¿sabes? Ya no tengo por qué simular que eso me parece bien. Te juro que tengo bastantes amigos treintañeros que ahora se ven a Super Bowl y quedan en casas para verse la Super Bowl y toman nachos y Budweiser. Pero te diré una cosa de tus amigos treintañeros. Si no se llaman Willy, podrían llamarse Willy. Con los 30 es cumplidos. cierto que podrían llamarse Willy, sí, es cierto. Ese perfil de gente. Pero sucede. O sea, la gente con un mínimo de dignidad no le gusta el Super Bowl. Y fingen que van con alguno de los equipos. Es como, ¿qué más te da? Pero es que eso si ninguno sabe qué equipos son ni nada. O sea, si eso es imposible. Pues esto es un fenómeno que en mi franja de edad está sucediendo. Marta, ¿en tu franja de edad tienes fans de la Super Bowl a tu alrededor? Yo iba a decir las actuaciones. Claro, las actuaciones sí, pero claro. Ya de eso. No, de quedar a las 3 de la mañana en una casa. ¿Cómo las actuaciones si no nos gusta nada de la Super Bowl porque es infecto todo? Bueno, las actuaciones están guays. El hombre que no se llama Willy ha hablado, pero no ha surgido ningún efecto. Nada. Bueno, entonces, el Silestone. El Silestone. Entonces, ahí el programa mayormente lo que hacen es emborracharse todos los años, es reírse de la Super Bowl, todo bien, y hacer una transmisión que es pues riéndose de que no saben nada del tema y les da igual. Pero en ese contexto empiezan a hablar de los patrocinadores del programa y hablan del Silestone, que son esas encimeras horrendas que se hacen en las cocinas y tal, que están de moda o que estaban de moda, y luego vuelve el granito, tal. Yo siempre he sido muy pro granito, o sea que entiendo perfectamente lo que pasó, ¿vale? Y uno de los productores, Jorge Evia, ahora me acuerdo de tantas veces que he revisitado ese gran momento, empieza a reírse del Silestone. Pero Paco, dice, Paco, eso es una mierda, Paquito, eso es una mierda, Pepe Domingo, eso es una mierda, todo el mundo sabe que eso es una mierda, tal, que es la verdad habla por su boca, pero a la empresa de Silestone no le gustó. Por lo que sea. Entonces, por lo que sea no le gustó y entonces protestó y entonces como ya estaban quemaditos con Carrusel Deportivo, el programa de Paco González de entonces en la SER, intentaron poner firmes a los de la SER, suspendieron de empleo y sueldo al hombre un mes, a Jorge Evia, Paco González protestó. Que eso también habla bien de él también. Paco González, a mí
es una persona que siempre me ha caído bien. Pero mi equipo. Probablemente sea la única persona del periodismo deportivo español que me caiga bien, pero me ha caído siempre muy bien, me parece un tío, a menos que es amigo de sus amigos y no solo sus amigos son gente más poderosa o igual de poderosa que él, sino gente que trabaja para él y los cuida. O sea, no sé si es paternalismo falangista, pero creo que no, que es más porque se lo juega, ¿vale? Dejamos aquí la duda para que la duda ahí, flotando. ¿Es falangista? ¿Falangista? ¿Falangista o buen amigo? Vamos allá, o buen chaval, o vamos allá. Entonces, yo creo que va más allá del mero falangismo y que el tío pues ve esa situación y entonces al final pues rompe con la SER y se va a la COPE y se lleva a todo el mundo. Entre ellos se lleva a este tío. O sea que, una vez más, Silestone ha creado el efecto mariposa y después de cargarse el predominio de la cadena SER histórico del deporte, que parece que yo creo es la única cosa en la que sigue, en la que no manda de manera indiscutible la SER en las audiencias, se lo lleva a la COPE, tiempo de juego, y claro, ahí les dan un pastizal. Les dan muchísimo más que en la SER. Y ahí es donde entra la empresa de Willy. Willy, 55 años. Willy, que vive con sus padres. Exacto. Que es otro datito. Otro dato que todos se sueltan y no sé por qué te lo sueltan. Bueno, a ver, es curioso, pero... Claro, pero entonces una persona que vive con sus padres y que tiene un empleo, ¿por qué necesita tantos miles de euros de repente? Buena pregunta. Pues supongo que la respuesta estará en algo que tiene que ver con que es muy campechano, le encanta la noche y es muy divertido en la noche. Es que cada uno, pues... Hay como capas de perturbación que se van añadiendo. Efectivamente. La capa de perturbación mayor para mí, pues es en realidad la cuestión de, bueno, y todo ese dinero tal... cómo se maneja, ¿no? Pero creo que más allá de que hay, digamos, esa caja de resistencia es un tanto irregular, o parece un tanto irregular tal y como la comentan. De hecho, Paco González salió diciendo que no era una especie de caja de resistencia, sino que era el dinero que tenían de presupuesto. Porque dice usted... El presupuesto del programa, concepto, metástasis. Claro, presupuesto para qué, claro. O sea, digamos que es de su sueldo, miras como lo mires, se lo dan a este chaval. Pues oye, pues bien, ¿no? Muy bien. Y durante meses y sin dudarlo y tal, y unas cantidades que a ver, que probablemente a Paco González le den igual, pero a otros de ahí no, ¿sabes? Que es mucho dinero. Porque el periodismo no es el oficio mejor pagado del mundo, también podemos decir. Bueno, si trabajas para tiempo de juego, es un oficio bastante bien pagado, porque a ver, esta persona... Perdón, su empresa, que es una empresa que tiene un solo asalariado y que hace la web del medio, y supongo que no hará toda la web, 100.000 euros, oye, es mucho dinero, ¿sabes? Que decir, la verdad es que yo no me pareció tanto, porque pues, joder, estará amigo de Paco González que le pague un poco más incluso, pero a ver, está muy bien pagado. Y efectivamente es lo que dices, con todo ese dinero y esa situación de bienestar, que está claro que no va a tener problemas mientras dure tiempo de juego, que va a durar pues mientras dure él, porque tenía 55 años y Paco González tendrá la misma edad o unos años más, pues no sé qué le habrá pasado, pero claro, pues yo qué sé, algún vicio, algún problema. Algo turbio, es que si no, solamente por el estrés de tener que fingir que estás enfermo para que te den pasta, si tú estás bien y vives con tus padres. Y traicionar a todo. Porque, quiero decir, eso, además, eso es un camino a ninguna parte. Porque, ¿qué posibilidades hay de que nunca se enteren? Ya. Quiero decir, a ver, aunque sean deportivos, perdón, son periodistas. Claro. Les digo yo que al final indagarán, ¿no? Por mucho que se pillen de Willy. Pero el plan es decir, ya estoy bien, ya me he curado. No, lo he visto bien. Me he curado de tal, sí. Semana a semana. Son 10.000, pero me voy curando, pero todo va bien. Y al final, pues... Pero lo que leí es que fue por pura casualidad. O sea, Paco González coincidió con el director de la clínica universitaria de la Universidad de Navarra y le preguntó. Y dijo, ay, pues no me suena. Y que ahí como que se destapó la liebre. O sea, que sí que fue periodista, tiró del hilo. Bueno. De hecho, el problema es que, o sea, lo que dijo la clínica, que no podía desvelar sobre los pacientes, dijo que les parecía muy raro que un tumor cerebral se hubiera ido hacia la espalda. Sí. Y entonces a partir de ahí fue como, esta explicación a lo mejor... Pero bueno, yo lo que estabais diciendo... Primero, a mí me sorprende un montón de toda la prensa que he leído, que nadie se pregunte, porque claro, yo he leído que la COPE no ha dado explicaciones y que tampoco se sabe si lo van a despedir porque, claro, no lo pueden despedir porque no es asalariado, tiene una empresa. Y yo pensando, y aquí nadie se escandaliza porque este señor, aparte de que tenía un sueldo de 80.000 euros, aparte de lo que estaba recibiendo por la enfermedad, estuviera cobrando a través de una empresa y a todo el mundo le parece normal. No, si eso es una irregularidad del libro. O sea, Eso, si Hacienda se pone a investigar, pues, que digo yo que se podrá hacerlo, ¿no? Tiene ciertos indicios. A la Conferencia Episcopal Española, que no sé, pero como hará todas las religiones todo bien, pues lo paga, exento y empresas. IBI, empresas pantalla, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Y vamos, y que es una cuestión, pues, que no es una cantidad menor, ¿sabes? Que dices, bueno, es que es una cantidad de dinero bastante grande año tras año. O sea, si sumas los 10 años ya es más de 1 millón de euros lo que sí cobra eso de promedio, ¿no? Tiene que haber algo turbio ahí, o amenazas, o
una cabeza de caballo en la cama. Es verdad que no lo han echado, es verdad, como dice Marta, que no lo pueden echar como tal si factura es una empresa, pero lo que sí que han hecho en el último programa, por lo visto, no lo nombraron en... Hubo un ominoso silencio y no se nombró. Esto no era el Imperio Romano de que te borraban el nombre, ¿cómo se llama? Ay, es Damnatio. El ostracismo. No, pero eso es bueno, el ostracismo es otra cosa, que les echaban... No, lo de borrarte los nombrecitos. Ay, pero eso era... Sí, eso en Harry Potter lo hacían también. En Harry Potter, cuando un hijo decepcionaba, lo borraban del árbol familiar también. Pero a ver, por mucho que lo borren, se ha pasado el estrellato, pero vamos. Que por cierto, hablando del nombre, me ha hecho mucha gracia porque... es un poco conocimiento popular, no sé si saldrá en algún diccionario, pero yo tenía entendido que en Inglaterra los niños pequeños, para referirse al pene, dicen Willy. Entonces sí que sé que alguna película infantil donde algún personaje se llamaba Willy... Como Liberas a Willy, por ejemplo. Oh. Claro, exacto. O sea, cuando han tenido que hacer alguna traducción ha habido como un poco de problema en Inglaterra porque esa palabra está muy asociada. Efectivamente es así. Yo como poseedor de la palabra Willy en el nombre durante casi 30 años puedo atestiguar que así era y que había cierto choteo con eso. Y has vivido hilarantes situaciones. Bueno, yo no diría que hilarantes. Quizás en tiempo de juego las verían hilarantes. Yo las vería hilarantes, pero sí. Pero la pregunta, Marta, te la hago a ti. ¿Qué hilazón o qué ligazón ves entre ese dato y el resto de la historia? No, a mí se me ha parecido como muy gracioso la figura de este señor, ¿no? Del periodista, que es como, tienes un nombre muy gracioso, vives con tus padres, te han pillado estafando y encima has estafado mal porque no has dicho ni bien la enfermedad. Quiero decir, era como un poco para aportar al personaje, ¿sabes? Pues me da muy bien esto porque otro dato del personaje era que lo describían como el típico canallita de la sección de deportes con camisa de rayas y melenita. Y de canallita en canallita, ¿quién es? Al canallita mayor del reino. Nuestro canallita de referencia, alguien que fue llamado por Marta Meneu el problematic bebé de todos los españoles. ¿Quién? Juan Carlos I. Bueno, claro, que ya hacía tiempo. Efectivamente, a ver, en realidad nosotros que somos muy devotos, ¿no?, de los Borbones y sus cosas, no nos hace falta ninguna excusa para hablar de Juan Carlos. Hombre, semana sí, semana también, si podemos. Pero esta semana hemos tenido como la bombazo exclusivo, aunque luego dicen que ya se había rumoreado y que la gente... Y que en realidad todo el mundo sabía. Que ya la prensa especializada lo sabía, pero bueno, el vulgo... Es decir, que había, no sé, 500 personas que lo sabían en España y nunca había salido a la luz. Exacto. Porque tenemos una sociedad democrática viva buenísima. Y sanísima. De hecho, a mí me ha hecho especialmente gracia Ernesto Kaiser. Ha hecho un hilo en Twitter diciendo, o sea, como súper fastidiado, diciendo que él llevaba meses tras esta exclusiva, que quería ponerla en su libro y tal, y que no había podido porque como que no había tenido como la confirmación para poder publicarlo de manera veraz. Y entonces me ha hecho mucha gracia el tono este de jolines, yo también estaba detrás de esto y no me llegaba. Era mío. La información, por si acaso alguien no lo sabe, es que presuntamente, supuestamente, a Juan Carlos se ha descubierto que tenía una hija secreta llamada Alejandra, hija de una aristócrata, de la que no se da el apellido para preservar su intimidad, aunque luego si ponéis en Twitter Alejandra, hija de luego rey, ha salido todo, miles y miles de... Miles. Y que además tenía miedo de que esta es la parte favorita de todo el mundo. Eso es maravilloso. Tenía el motivo por el cual al principio lo tuvo que decir. Efectivamente lo desveló. Tenía miedo de que Felipe y Alejandra se conocieran, se enamoraran y claro, tuvieran ahí un problema. Ojalá. Y que mantuviera la tradición de los Borbones españoles de una manera, digamos... Claro, que esto pasó... Incipiente. Claro, sí que pasó con esta condesa de Llanzol, que hicieron una serie que era Blanca Suárez, con un primo de Rivera. Y que luego era también... Que le fue infiel a su marido, que su marido era un poco amiguito... El marido del amante era un poco amiguito de los nazis, cucú. Y entonces la hija estuvo a punto de casarse con su hermanastro sin saberlo. Es verdad, porque efectivamente que era la... Sí, que Sonsoles Díaz de Rivera, ¿era? Sí, que esa fue luego la secretaria o jefa... secretaria de Suárez. Exactamente. Entonces, bueno, se quieren creo que era una periodista que se llama Lara Moreno, por Twitter decía, a ver si es que Juan Carlos tenía súper presente en mente esto que ya había sucedido. Que había antecedentes. Claro, pero como la aristocracia son 6, pues... Y también pensaría, a ver, si mi hijo sale a mí, claro, es que llegará un momento que estadísticamente esto es un peligro. Porque claro... Yo de hecho de ahí había pensado dos cosas. Primero que esa trama es muy típica de comedias románticas y creo que en Los Protegidos, una serie de Antena 3, pasa, porque a mí me ha recordado muchísimo. Entonces, qué lástima que no esté Andrés para hablarnos a ver de su filmografía de rom-com, a ver si sabe de alguna película que muele esta trama. Y luego lo que he pensado también es porque
luego en Twitter yo he descubierto quién era, porque como que en el Confidencial te dan toda la descripción, pero no te dicen quién. Solo dicen Alejandra. Pero te dan todos los datos para que lo descubras. Por lo que he visto yo en Twitter, que están poniendo fotos de ella y todo. Presuntamente, entonces, supuestamente. Y el miedo de Juan Carlos realmente es porque, claro, esta chica que se movía también en ambientes aristócratas y de alta élite, pues en algún momento coincidiría con los hijos de su padre, ¿no? Con sus hermanastros. Por eso había ahí tanto miedo, digo yo. La chica, además, la presunta chica no está mal. Claro, hombre. Está bien, ¿no? Que está bien. A ver, pero que las infantas, pues quizás no están tan bien como ella. Por el lado materno había unos genes más potentes. Por eso digo que... Y a ver, podría haber sido bonita la historia, ¿no? Yo creo que sí. Mira, esto, bueno, en Los Serrano jugaban un poco a esto, con que si Marcos y Eva llegaba un momento en que no se sabía, luego al final no, pero también, o sea, yo en las rom-com lo que suelen jugar con estas cosas es que haya duda y que sea lo que les separe, pero que al final se descubra que no son hermanos biológicos y ya está. Pero ya pasa como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Claro, Que efectivamente. de repente dicen, uy, Al revés. hay algo que aquí no funciona, ¿no? O aunque eso es madre e hijo en Regreso al Futuro, que en 1955 le da un beso a Martin McFly y dice, algo no está bien. Como diciendo, hemos llegado hasta aquí, pero aquí vamos a volver hacia atrás. Claro, esto ya no. Te da un beso, pero ya Que está. no sé si hay alguna palabra, no sé si es edípico, Electra, no es ninguno de esos dos, pero no sé si hay un equivalente de hermanos ¿Para en hermanos? los mitos griegos. Ah. Porque edípico está, el síndrome de Electra también está, pero ¿dónde está? A ver, expertos, por favor, en cultura Sí. clásica. Lo de borrar el nombrecito Debe haber, pero... y lo del hermano. Los hermanos también lo tenían bastante naturalizado, porque por ejemplo Zeus y Hera tuvieron una serie de hijos y eran hermanos. Porque Zeus, ¿con quién no tuvo un hijo Zeus? Bueno, Claro. pero estamos Con hablando ese de micrófono tuvo un hijo Juan Carlos I, el Zeus de la monarquía española. Es que en realidad con Juan Carlos y lo raro es que no hayan salido 200 hijos ya. A ver, no han salido 200 hijos porque van saliendo pues, Claro, por pero aquello. tiene Pero que es como Alberto Solá, que 99,9% de posibilidades Sí. que era hijo de él y luego murió. Ups. Sí, No se sabe nada. súbitamente. Que en eso también, a mí también me extraña mucho que esto no le haya pasado ya a Froilán. Es que Froilán tiene todas las papeletas de tener algún hijo por ahí, pero bueno, no sé. Es la siguiente generación. Sí. La siguiente generación. Sí, sí. Pero bueno, esto lo que me hace pensar es que tenemos que intentar que el rey emérito esté más tiempo en España, porque fijaos que hasta una semana, o sea, llevamos digamos un mes o dos de sequía en la paella rusa con el rey emérito, el tío viene y primero viene ahí en plan campechano, luego parece que ya se toma una botella de whisky y no puede coger el barco ese de San Censo, luego resulta que está mal, luego va a una clínica, entonces todo tiene reminiscencias de cuando murió el caudillo y ahora de repente la hija, que por cierto la ha desmentido, Sí, ha dice dicho que no. no tengo ninguna hija que se llame Alejandra. Sí, como siendo... A ver si es otro él nombre. lo ha No, desmentido. porque Sí, sea sí. nombre compuesto, sea Alejandra no sé qué. Entonces Y él no miente, pero tampoco dice la verdad. Sí, en la otra crónica del mundo se han puesto en contacto con él, no sé muy bien, le han mandado un WhatsApp, quién sabe, y él ha dicho que no tiene ninguna hija que se llame Alejandra. Bueno. A lo mejor él la llamaba de otra forma, Claro. para el anonimato. Pues como hablábamos el otro día, Plimpi la como llamaría, Aruca ¿no? la semana pasada, que ya nos dijo un oyente que es Araceli, pues lo mismo. Es verdad. Pues cuchufleta, quién sabe, ¿no? Claro, le pondría un nombre cariñoso y ya está. Sí, sí. Ay, qué buenos momentos, ojalá más hijos, todo el Pues rato. no, si no te Que bueno, preocupes. más hijos, yo estaba pensando, bueno, más hijos, pero que... O sea, a más hijos, más dinero. Nos vamos a enterar que estábamos perdiendo pagándole estudios y vida a gente que no conocemos. Entonces, Bueno, realmente a mí no me gustaría que salgan más hijos. Pero al menos eso explicaría, porque hay un argumento maravilloso de la prensa. Primero, la prensa cuando ya directamente ha dicho quién es, ¿no? Sí. Ha dicho que está muy preparada. Que eso es casi como el check, ¿no? Check, Sí. ya está. El vistiplau. ¿Cómo que tiene relación con el emérito, con tiene relación con Juan? Preparado. Tiene que estar preparado. Es decir, que si la palma Felipe VI, sus hermanas, sus hijas, no sé qué tal, no os preocupéis que esta Alejandra, esta que no es la hija, no es la hija del rey emérito, está muy Podría, preparada también. sí. Podría hacerlo, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el rollo, que es un discurso que parece brillante, de que, claro, todos sabemos que el rey emérito se dedica a robar por ahí por todas partes, pero es que tenía hijos ilegítimos a los que tenía que mantener. Claro. Entonces, claro, tío, es casi como te refieres, claro, pobre hombre, Claro. esos 3.000 millones de euros que ha ido robando por ahí, pues hombre, como que es que Ese vivan los hijos comedor no ilegítimos. se va, claro, y se una beca vida de digna, comedor. una vida digna de influencer, de tal, o sea, no cualquier vida. De aristócrata. Y tú imagínate, a De ver, hecho, sin a más mí me hace mucha gracia porque tal como está planteado creo que el texto del Confidencial creo que es parte del libro este que van Sí, a sacar, que sí. es donde lo descubren. Y me hace mucha gracia porque se plantea así, no se plantea de, claro, porque aparte
de tener que reunir fortuna y patrimonio para sus 3 hijos, tenía que reunir también patrimonio para asegurarle la vida a su 4ª hija. Y es como, bueno, a lo mejor no le hacía falta. El pobre, toda la vida reuniendo patrimonio. Problemas con una familia numerosa oficial, imagínate si la oficiosa es aún mayor que la oficial. A reunir patrimonio, Con una doble, con una triple vida. Luego el padre oficial de la tal es un alto cargo de Falange, con lo cual dice, bueno, todo queda en casa, tal, todo bien. Que seguro que era muy paternalista, no tanto como Paco González, pero... Como un buen falangista. Cierto paternalismo, tal. Falangista. Muy bien. Mi siguiente pregunta para vosotros es si estáis a favor o en contra de cargarse un humedal con protección especial. ¿A favor o en contra? ¿Se puede estar a favor de eso? No, bueno, que responda primero Marta, que antes me ha sorprendido. Marta, ¿a ti te dan un humedal y tú estás a favor o en contra de cargártelo? Yo a favor no, pero entiendo que... O sea, yo estoy en contra. Pero a la pregunta de Guillermo de ¿se puede estar a favor? Se puede poner de perfil. Pero no, estamos en contra. Hashtag sostenibilidad. Porque la Unión Europea nos ha reñido, no me gusta que nos riña, la Unión Europea nos ha reñido por estar cargándonos Doñana. Pero sobre todo lo que me parece brillante de toda esta historia es que Doñana, quiero decir que esto no es que haya venido Juanma Moreno el día que ganó las elecciones la primera vez, bueno, la primera vez no ganó las elecciones, que ocupó el gobierno la primera vez y se haya puesto a hacer pozos ilegales en Doñana para desecarla, es que esto lleva sucediendo décadas, sin que los gobiernos socialistas, la Junta de Andalucía hayan hecho demasiado, el gobierno central de todos los signos mirando siempre para otro lado, porque como los problemas no aparecían con tanta claridad, pero claro, ahora ha habido como una especie de tormenta perfecta de problemas ecológicos que van surgiendo, ¿no? Y entonces, claro, calor extremo, falta de lluvia, cambio climático. Por no hablar de que hay elecciones. Entonces, claro, es el peor momento para que pasen estas cosas, ¿no? Y entonces el Juanma Moreno, con su fachaleco, el tío, claro, aplica el valor del PP a rajatabla, que es cuando has decidido hacer algo, que te la sople todo, tú lo sigues defendiendo. Contra viento y marea, pase lo que pase. Que les ha llevado a grandes éxitos, pues como acabó el Aznarato, por ejemplo, ¿no? Y entonces el tío sigue ahí, contra viento y marea, con una explicación que a mí me parece... Pues a ver, me parece que es muy realista, que es que esto lo hace para conseguir los votos de un partido judicial de Huelva y así hacerse con la Diputación de Huelva, y que es el motivo, o sea, pues ya, me cargo, pero la Diputación de Huelva, ¿qué? Que se mueran los pájaros, claro, eso. Claro, los pájaros votan, no, ¿verdad? Pero claro, la imagen es espeluznante y encima se la está comiendo él solito. Y Sánchez, claro, Sánchez que es un tío que desde la extrema izquierda del gobierno más social del mundo, tampoco se puede decir que esté haciendo medidas hiperecologistas, está el tío encantado, claro, porque se ha tirado toda la mierda encima. Es que tiene una potra este hombre, de verdad. Y le viene muy bien, porque yo no sé el efecto electoral que tendrá esto específico, pero genérico le hace mucho daño al PP en Andalucía, entiendo yo, y fuera de Andalucía, porque la imagen que da es de descontrol. Encima, en modo PP, en lugar de aprovechar que la Comisión Europea les ha hecho una regañina para, digamos, tirar balones fuera y echar un poco hacia atrás y frenar, los tíos siguen ahí. Bueno, y de hecho el argumento es que Bruselas está como favoreciendo al PSOE. Eso es ridículo. Pero, claro, dices... Claro, que para mí la cagada ha sido ya no solo el PP de Andalucía, sino que el PP se sume al carro de decir, no, es que ahora los malos es Europa, porque al final quien ha reprobado esa acusación por parte del PP es gente también o sea, es como de su misma ala ideológica, que es como, ¿qué estáis haciendo? O sea, y que además, no estáis haciendo nada bien. Y que además estas cosas, vamos a ver, Doñana es verdad que hay mucha gente que estoy muy preocupado, tal, no sé qué, pero a la parte de la gente es posible que incluso les dé igual, o sea, mientras no sepan qué está pasando y no hay un responsable claro de lo que está pasando, la gente miraba para otro lado. Es como lo del Mar Menor, que había un responsable también, pero no era tan evidente, tan claro que estuviera tal, y al final dices, uy, pues sí, se están muriendo los peces, se están muriendo tal. Pero esto es que hay un tío que está todos los días poniéndose delante de la prensa diciendo que es él el que se lo está quitando cargando. Agua, me llevo este agua me la llevo. Para los 4 regates de mierda de ahí, que encima son irregulares, que dices que es que probablemente habría que prohibir los regadíos legales que hay también para evitar la desecación de los humedales, porque eso es una cuestión que yo, como todo el mundo, pues no tengo ni puta idea, pero como todo el mundo me he leído 4 tweets y entonces ahora ya tengo idea. Experto en claro, que los acuíferos subterráneos no son eternos y es una cosa que se va gastando y hay zonas de España que ya están prácticamente secas y eso nunca va a volver. No es como un río que dices que, Dios mío, pero, o sea, eso entre que filtre, que llegue a los acuíferos, o sea, eso tú te lo gastas y nunca va a volver. Y estamos generando un ritmo tan elevado de producción agrícola en un país que no tiene agua y que tampoco tiene unas temperaturas y menos agua va a tener. Y menos agua que va a tener para hacer regadíos, para hacer cultivos de regadíos. De hecho, yo creo que salvo zonas del norte de España y la Comunidad Valenciana y Murcia por la tierra, más que por tal, pues desde luego el centro no es idóneo para regadíos, pues claro,
tenemos la segunda producción de regadíos de Europa. Y dices, bueno, sí, pues, o sea, ¿tiene sentido eso? Pues yo creo que no, porque no tenemos los recursos para mantenerlo, como es notorio. Bueno, estamos hablando muy centrados en Doñana, pero no son los únicos humedales, el único sistema propio que está sufriendo. Es decir, en Cataluña han cerrado el canal d'Urgell, que es el que envía agua pues a todos los cultivos de la provincia de Lleida, que tiene un montón de cultivos de árboles frutales, y eso normalmente se cerraba ese canal a los regadíos en verano para el consumo, y como tienen tan poca agua, para que no se o sea, para que la gente pueda beber en verano, que viene mucha más gente y tal, lo han cerrado ya. Y entonces han dicho a los agricultores que se apañen. Y entonces hay cosechas que directamente no van a poder hacer y otras que van a tener que hacer en ritmo de subsistencia, supongo que con una cosecha mucho más pequeña de la que estaban acostumbrados. Que eso es las consecuencias pues, de un modelo que es insostenible. Y en elecciones. Así que, bueno, muy bien. Perro Sánchez, otra vez lo ha vuelto a hacer. Sí, siempre. También porque como ahora estamos en unos discursos en los que cosas que podrían parecer compartidas del tipo hay espacios naturales importantes que habría que proteger, eso ya es como buenismo, Agenda 2030, no sé qué, pues se pueden permitir también esta cosa malista de los pájaros, qué los mal. regantes, el trabajador del campo. Yo sí que defiendo al trabajador del campo, no como esas cosas de los hippies. Y ya está. No, vale. y luego además que lo de los regadíos, que es algo que, o sea, cuando haces el discurso de los campos de golf y de tal, y de echarte mejor que bañarte, porque tal, eso es un dato que a mí me parece espeluznante, porque yo suponía que era la mayoría, pero el 85% del agua se gasta en regar los campos para los cultivos. Y todo lo demás de campos de golf, de la industria y tal, el 15%. Y dices, bueno, entonces, donde se está haciendo un gasto inmenso es aquí, que es un sector importante, es evidente, pero a ver, si no hay agua, pues habrá que recortar de ahí, ¿no? Primero, antes de que la gente no pueda beber, digo yo, o no pueda bañarse. Te duchas y pones menos lavadoras y ya está. Bueno, una dirigente del PP y luego de Ciudadanos que hizo un tuit maravilloso riéndose de las medidas que pedía Errejón para intentar paliar un poco el gasto energético, y decía, oye, aquí está diciendo que la gente trabaje en casa, ¿para qué? ¿Va a poner el aire acondicionado bien alto? No sé qué, tal, o sea, que luego que tenemos que llenar todas las ciudades de árboles, tal, y el agua esa que la pone, tal, no sé qué. Y dice, pero señora, ¿usted de dónde viene? ¿De los años 40? O sea, una cosa que yo creo que eso les va a pasar factura, porque yo sí que creo que como los hechos son tan pesados, o sea, tan claros, tan evidentes, yo sí que creo que el ecologismo se está moviendo en un movimiento que mientras no piensen que sus intereses directos se ven afectados, la mayor parte de la gente está a favor. Entonces, en el caso de Doñana, salvo los regantes, yo no sé, porque como está este discurso de ser malista de las cosas estas blandas... Espérate al verano. Espérate al verano. Ya ves qué veranito más bueno va a tener la gente. Ya, pues. Con incendios, con 40 grados, con la gente dándole síncopes por la calle. Es decir, es que el problema de esto es que como no se va a ir y va a empeorar, pues poco a poco. Si me ponías un símil como los derechos de la mujer. Algo que cada año es peor, cada año se manifiestan más y piden más y tienen más derechos y ha habido una guerra y se ha puesto a trabajar, tal. Pues al final las cosas caen por su propio peso y esto es lo mismo. Que por mucho malismo que hagas y mucha resistencia, la realidad es la que es, ¿sabes? No sé si ha sido un símil adecuado, pero ahí está, lo he hecho. Willy ha hecho su símil. Se ha quedado a gusto. Y ahora pasamos... a cosas rusas. A cosas rusas. Movidas sí. rusas. ¿Qué Pues movidas sí. rusas nos traes, Guillermo? Pues sí, esta semana pues el Alto Sanedrín de la paella rusa, es decir, Marta, Lucía y Andrés, desde donde está, decidieron que Desde me tocaba desde ese lugar más misterioso. guay que nosotros. Exacto, desde ese lugar más guay que nosotros, decidió que me tocaba a mí hacer una recomendación cultural y entonces yo recomendé el último libro que me he leído, que es un libro que me lo leí porque me leí una entrevista en un medio porque estaba de moda, era el autor de moda y el libro de moda. El libro se llama El mago del Kremlin y el autor es Giuliano da Empoli y entonces aquí empiezan a surgir red flags, ¿vale? Banderas rojas por todas partes. El autor es politólogo. Italiano. Red flag. Italo-suizo. Italo-suizo. Pero vive y trabaja en Francia, en Sciences Po de París. Vale. La novela está escrita en francés. ¿Vale? Eso vale. no es red flag, ¿vale? Pero claro, pero politólogo sí es red flag. Y, bueno, politólogo... No, tampoco, pero politólogo vale. sí, ¿vale? Vale. Eso. Luego, politólogo asesor de Renzi, el primer ministro italiano. Sí. ¿Vale? Esa es triple red flag. Y luego leí un poco lo que decían en tal y decían que la novela es un page turner. Yo cuando veo esa expresión y también me sale la red flag, ¿vale? Pero al mismo tiempo me suscitó curiosidad porque la entrevista al tío decía cosas que estaban bien. Hasta ahora podría ser Tertuliano de Ferreras. Pues sí, Un poco, ¿no? De hecho probablemente aquí habéis sin ningún problema. A ver, con politólogo ya con eso yo creo bastante. Pero el tema es una novela, pero una novela que cuenta la historia de un asesor de Putin, ¿vale? Y
Y entonces ese asesor, que está inspirado en una persona real, que no me acuerdo del nombre de una persona real, porque tampoco es así un primer espada que yo tal, pues se codea durante 25 años con la nomenclatura de los que suceden al Partido Comunista y le suceden a la Unión Soviética, primero con Yeltsin, pero sobre todo porque pasa a ser asesor de Putin a través de Boris Berezovsky, que era uno como el gran oligarca de finales de los 90 en Rusia, ¿vale? Y entonces esa novela es la excusa para contarte cómo funciona el poder en Rusia, ¿vale? Entonces, a ver, la novela es muy floja, ¿vale? Muy oportunista, muy fragmentaria, muy... te voy a patar con un comentario politológico que pone estar en un tuit constantemente, ¿vale? Al mismo tiempo, es divertida, porque claro, en el contexto en el que estamos, pues te cuenta muchas cosas o te visualiza, hace visualizar muchas cosas de cómo funciona el poder en Rusia y parece bastante verosímil, ¿de acuerdo? Él dice, el autor, que él escribió esa novela en 2021, es decir, antes de la invasión de Ucrania. Pero es politólogo, así que no le creemos. No le ¿vale? creemos. Luego la novela ha recibido muchos premios en Francia y yo al principio pensé, pues también fue un factor para decir, bueno, me voy a comprar a través de las red flash por todas partes que salen, ¿no? Porque había ganado no sé cuántos premios y luego era finalista del Goncourt. Cosas serias. Pues no, ¿eh? O sea, yo me da la sensación de que el Goncourt debe ser el planeta francés. O sea, el planeta francés, tú acuérdate en los años 80, 90, bueno, no sé si os acordáis, pero existió en los años 80 y 90. Y en los años 80 y 90 tengo un recuerdo muy lejano. El primer planeta era prestigioso, todo el mundo sabía que les pagaban una leña, pero pagaban una leña a autores de prestigio. Pero ahora ya no es así. O sea, así un poco como el blue check de Twitter. O sea, el blue check de Twitter antes era, tiene un blue check, tal, no sé qué. No me lo des, por favor. Luego, con el paso del tiempo, en plan, bueno, tiene un blue check, pero en realidad tampoco parece que tenga tanto mérito un blue check. Y ahora toda la gente que tenía un blue check, ahora yo no tengo un blue check, cuidado, tal, no sé qué. Porque tener un blue check ahora es como un estigma, ¿no? Es de ser un pringao. Pues eso pasa con el planeta ahora. Y esto, viendo libros como este finalista del Goncourt, a ver, igual fue finalista porque era mejor el libro que ganó. ¿No? O sea, ¿qué es lo que cuenta un poco, no? Porque tampoco he contado mucho. Te pone a personajes y te cuenta un poco cómo desmantela la Unión Soviética y la sensación de los rusos ante lo que sucede después. Cómo Yeltsin pues acaba con la Unión Soviética, ¿no? Boris Yeltsin, a lo largo de los 90, y inaugura una nueva era de cordialidad y de aparente alianza, de distensión con Occidente. Pero claro, lo que ven los rusos es que Occidente aprovecha eso, es un poco la narrativa de Putin de por qué se llega a la guerra de Ucrania, ¿no? Aprovecha eso para quedarse con la esfera de influencia rusa y debilitar a Rusia por todas partes. Extender las fronteras de la OTAN en toda la zona de Europa del Este, que era parte del Pacto de Varsovia, empezar a meter la nariz no solo en las otras repúblicas soviéticas, sino también en Rusia. Y la decadencia de los valores cachondearse de Yeltsin. Hay un momento que cuentan como Clinton en una cumbre bilateral con Rusia, está Yeltsin ahí interviniendo de los medios de comunicación, que Yeltsin está borracho como una cuba, está ya muy mal de salud y está ahí como desvariando y entonces Clinton se empieza a reír. Yo eso no lo he visto ahora en una cumbre bilateral, no lo vi ni con Bush, George Bush, cuando Aznar dijo eso de estamos trabajando en ello con Acento Tejano, o sea que si no lo vi ahí pues es difícil de ver, ¿no? Entonces digamos que eso genera en los rusos, es un pueblo muy orgulloso, esa sensación de humillación que no pueden soportar, ¿no? Y que les hace buscar a una persona que sustituya a Yeltsin que no sea de ninguna manera el mismo perfil que el que tiene Yeltsin. Porque lo que dicen es que Rusia lo que quieren es respeto en el exterior y un poder sólido en el interior. Y con Yeltsin no tenía ninguna de las dos cosas. Porque además en el interior todo era un descontrol. O sea, se vendió todo el sector público de la Unión Soviética, que era todo, porque evidentemente era un país comunista, y todo eso se malvendió a una serie de amiguetes de Yeltsin o gente que más pagaba para quedarse con las concesiones, que luego les multiplicaba las fortunas de estas personas, pues igual por 100. Oligarca, ¿no? Que es la palabra que les gusta oligarcas, mucho. Oligarcas rusos. Hace reflexiones que son graciosas, ¿no? Que dice, bueno, los oligarcas al final Putin se los carga, que son los motivos por los que Putin es tan popular. Mientras que en el mundo occidental los oligarcas, o sea, es que nadie puede ni imaginarse que un oligarca pueda salir de un avión esposado. Eso cuando se ha visto en Occidente. O sea, no pasa nunca. Es decir, en cambio en Rusia pues los han encarcelado, les han quitado todo. Claro, les han quitado todo por procedimientos antidemocráticos. Porque claro, en la novela también explica una cosa que es evidente, que nadie sentía pena por los oligarcas, porque claro, sus procedimientos para conseguir ser oligarcas no habían sido muy democráticos, con lo cual que les quitaban luego eso. Entonces, digamos que Putin viene a encarnar el orgullo de Rusia por recuperar su peso específico. Pero no es un proceso inmediato. Es decir, el primero recupera el control en el interior, la imagen de un mando firme, pero luego lo recupera también de cara al exterior
pasando de esa Rusia supuestamente amable con Occidente, que en realidad es una Rusia débil ante Occidente, a una Rusia que se vuelve a enfrentar a Occidente. Y dice que el momento cumbre es la Revolución Naranja esta de 2005, cuando según la narrativa de Putin expresada en la novela, porque tampoco me acuerdo bien de eso en concreto, hay un candidato que es el prorruso que gana las elecciones, pero supone que gana con irregularidad, entonces hacen una especie de nuevas elecciones en las que, tras la Revolución Naranja esta, gana el candidato pro-occidental, al que luego los rusos se los intentan cargar y lo envenenan y casi se lo cargan y tal y cual, ¿no? Entonces, que ahí cuando ve que entra en Ucrania es cuando ya Putin se da cuenta de que no va a poder coexistir pacíficamente con Occidente, porque Occidente, si le dejas, pues te va pillando más, y más, y que la única manera de hacerse respetar como ruso es, pues eso, con el palo, ¿no? Y entonces empieza a hacer maniobras rusas, pues todo el follón de para desestabilizar Occidente, para ser como una especie de mosca cojonera, que no les meterse en el Donbass, recuperar Crimea, o sea, estar constantemente comprobando cuál es la resistencia de Occidente ante una Rusia que ya no es débil, sino que es, a los ojos de Occidente, pues antidemocrática, autoritaria, la Rusia de siempre. Pero claro, les funciona mucho mejor, porque en realidad, hasta que llega la guerra de Ucrania, apenas tiene consecuencias para ellos, ¿no? Porque realmente las grandes sanciones, los grandes problemas de Rusia llegan después de esta guerra de Ucrania, pero la guerra de 2014, donde se quedan Crimea, entran en el Donbass, y todas las cosas que hacen después, todo lo que hacen en teoría intentando manipular las elecciones en Estados Unidos en 2016, el Brexit y tal, tampoco tiene aparentemente una factura muy clara para la gravedad de las acusaciones, ¿no? Entonces lo que viene a decir es que a ojos de Putin los occidentales son unos debiluchos que solo entienden la fuerza y la firmeza, ¿no? Y eso es la historia que cuenta, que es una historia que tampoco cuenta nada nuevo, es entretenida. Desde mi punto de vista tiene el problema de que va dando saltos, ¿no? No es una cosa unitaria, sino que va narrando grandes acontecimientos en la historia de Rusia. Claro, son 20 años de Putin lo que más o menos quiere contar, ¿no? Y luego tiene una cosa que me parece graciosa y original, que es cómo explica cómo mantiene el control en el interior, que no es solo a base de autoritarismo y de popularidad populista, ¿no? Tal como se entendía con esos liderazgos, que su modelo es Stalin, que Stalin era un líder que nadie ponía en discusión porque era imprevisible. O sea, no solo era un dictador cruel, sino que su crueldad era imprevisible. Que si te mato. Claro, si tú eres cruel, pero todo el mundo entiende los motivos de tu crueldad, en realidad puede haber gente que piensa, bueno, es cruel. Pero tiene un hasta método. Aquí tiene un método de crueldad. Entonces, hasta aquí, si no me inmiscuyo en su método de crueldad, por muy cruel que sea su método y muy autoritario, hay cosas que sí que puedo hacer. Y entonces ese es el germen de la disensión. Porque claro, si la gente cree que hay cosas que puede hacer impunemente, pues poco a poco se le generan un germen de, a mí me gustaría hacer más cosas impunemente, ¿por qué no me deja el amado líder que es cruel pero tal? Porque su método no podría ser un poco menos cruel, y ahí empiezan los problemas. Hay que ser cruel y arbitrario. O sea, nadie puede estar nunca seguro. ¿Vosotros trabaja mejor la gente? Un modelo laboral, del capitalismo y de Stalin trabajan mejor, y además, como nadie está seguro, nadie se atreve a conspirar, porque su único ímpetu es sobrevivir, ¿no? No van a ponerse encima a conspirar contra el que manda, porque entonces, a ver, si arbitrariamente ya te puede matar, imagínate si encima le das motivos. Lo veo en plan sin fisuras. Un planazo. Y luego lo que cuenta que hace el asesor que es un asesor en comunicación y demás, es ponerse de acuerdo con un montón de colectivos de distinta índole, pues con una especie de ángeles del infierno rusos, con unos colectivos de mineros de no sé dónde, tal, para integrar su potencial subversivo dentro del sistema. Es decir, que los pone a sueldo del Estado ruso. Y los pone a sueldo del Estado ruso para garantizar que la oposición a Putin sea una oposición fácil de caricaturizar como una oposición instrumentalizada por Occidente. Entonces, ¿quién es la oposición a Putin? Los profesores de universidad. Por supuesto. La peor gente. Impopular. La peor gente. Totalmente alejada de la realidad. Los artistas. Esos sí que son la peor gente, madre mía. Los estudiantes. También. Entonces dice, cuando esas cantantes, las Pussy Riot, se metieron en la iglesia y hicieron eso, genial, excelente, gracias. Los homosexuales, también enemigos del sistema. O sea, busca un poco el modelo autoritario de toda la vida con el modelo antiautoritario y de vanguardia absolutamente minoritario en Rusia, porque está solo en algunas grandes ciudades y tampoco es minoritario ahí, como única oposición. Es decir, separa las distintas fuerzas de oposición, haciendo que la oposición violenta que pudiera darse desde otras perspectivas, pero que no tiene una ideologización pro-occidental explícita, no esté trabajando para ellos, sino contra ellos. Y entonces dice, es una oposición maravillosa porque nunca va a sacar más del 15% de los votos, y además nos hace más populares aún, porque claro, la mayor parte de la gente dice, yo con tal de que pares a con tal de que pares a los profesores de universidad, yo siempre te voy a votar, aunque me pegues, aunque seas imprevisible, aunque seas mientras no seas un pro profesor de universidad, todo va bien. Lo puedo entender. Y entonces, el libro está bien, es flojo, pero es un page turner. Entonces, es verdad que es un page turner porque se lee muy fácil, muy rápido y entretiene. Yo, al ser una novela, sí que tenía una duda, y es, por ejemplo, ¿hay diálogos entre... ¿Aparece Putin hablando?
Sí, o sea, la historia es... Porque es como, claro, si es un ensayo sí que te lo gestionas de otra manera. Hay un pero... socias del autor, ¿no? Que es estudiante francés que no sé qué, que va a Rusia y que vive en Moscú y que no sé qué, y que por una afición común, no recuerdo, de un autor olvidado, ¿no? del que hablan en sus columnas, este asesor se pone en contacto con él a través de internet y luego cuando ya está retirado, porque este asesor se supone que ya no está en primera línea del putinismo, pero ha estado durante 20 años, y entonces le explica toda la historia. Entonces le explica toda la historia y en esa historia evidentemente hay diálogos y luego también en la historia, es como las 9 de la noche, hay diálogos de Putin y el propio narrador de la historia. De Putin y otros personajes, también sale Berezovsky, salen otros oligarcas, sale como Putin los cepilla a todos, los cepilla no necesariamente físicamente, pero vamos, les quita todas las posesiones, les obliga a exiliarse, etcétera. Bien, bueno, a ver, se lee fácil. Bueno, bien. Y luego ese dato tan politológico de yo lo escribí antes, que a mí me encantaba. Lo escribí antes, pero lo publiqué después, que es una cosa como muy... Bueno, por los tiempos del marketing. Que bueno, él dice, que esto también me parece brillante, que es que, llevado por la pasión creadora, lo escribió mitad en francés y mitad en italiano. Y que claro, que eso no se podía publicar. Es que cuando eres italo-suizo, claro, pues... Qué mala suerte. Entonces tuve que hacer una revisión de pruebas muy exigente para hacerlo finalmente en francés. Claro. Y empezó la guerra de Ucrania y lo tuvo que sacar en plena guerra de Ucrania. Ay, qué mala suerte. ¿Ya ves? Ay, me cachis. Falta mi voluntad. A ver, es que la imprevisible, ¿ves? Una crueldad imprevisible. Y de paso un comentario picante politológico de, mira, que escribe en francés, en italiano, tal, politólogos. También otra de la peor. Profesores de universidad, artistas, estudiantes y politólogos. La peor gente. Lo diré absolutamente todo. La peor gente. Lo tenemos que dejar aquí. Bueno. La semana que viene más. ¿Quiénes estarán aquí? No lo sabemos, ya sabéis, nunca se sabe. Nunca se sabe. Por favor, personas payísticas, si nos podéis comentar si sois pro estafar a vuestros compañeros o pro ser estafados y pro cargar humedales o anticargar humedales, lo agradeceríamos mucho para saber. Aprovecho para agradecer a Marta que preguntara por Nino Bravo en Twitter y cómo esa victoria aplastante de Nino Bravo, candidato de consenso. En fin, ahí está, una idea que dejo ahí. No, sí. Ahí Andrés intentó resignificar a Nino Bravo, pero sin mucho éxito. Porque intentó resignificar para mal. Por eso, ¿no? Para el mal. Nino Bravo para todos, candidato de consenso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Adeu.